y donde ustedes puedan eh, eh, guiarse para que, sobre todo me estaban pidiendo un poquito de dónde seguir investigando para la prueba. Entonces yo les voy a dejar unos links de algunas páginas de apoyo en la plataforma virtual. Entonces, eso tener muy en cuenta que vamos a tener que revisarle esto en la plataforma virtual. Les voy a dejar, como les digo, unos videos compensando lo de la semana anterior. Vamos a hacer unos 5 videos para poder compensar de lo que no tuvimos clases de la semana anterior, pero eso los debe ir colocando hoy o mañana paulatinamente y yo ya les debe grabar y le vamos a ir haciendo unos pequeños refuerzos del examen ser bachiller, bueno, del examen para el acceso a la educación superior. Nada más que sepan que ustedes ya están inscritas en el proceso y que por favor estemos atentos para... Todavía no sale una fecha en específico para rendir el examen, como les notificaba cuando les estaba inscribiendo. Eh, el examen se rendirá netamente virtual. Deben tener el acceso a una computadora, como les dije, para que ustedes puedan rendir el examen. Lo van a poder hacer desde sus hogares. No es una prueba extendida como era antes, tampoco complicada. Vamos a ver un poquito eh, de temarios en general. ¿Cómo están? Muy buenas noches, saludándoles de nuevo. Y bueno, vamos a seguir con la clasecita del día de hoy. Entonces, por favor, vamos a iniciar con una pequeña, primeramente, introducción. Vamos a ver un poquito ahorita preguntas y vamos a ver un poquito lo que ha salido en los exámenes anteriores. Entonces, lo que les pido yo a ustedes es que por favor leamos y en la caja de comentarios vamos a dejar nuestras respuestas. También vamos a ir viendo según los aspectos de conocimientos de dónde nace esta pregunta y cómo resolver esta pregunta de una manera más técnica y poder realizarle en menos tiempo. Vamos a ver de dónde nace, de cuáles son las raíces para poder nosotros, eh, perdón, para poder responder este tipo de preguntas y conocer más sobre este tema. Un segundo, me permiten, solo estoy arreglando algo. Entonces, ahí, listo. Entonces, vamos a ver un poquito sobre las consecuencias lógicas. Entonces, dentro de las consecuencias lógicas, nosotros debemos tener algunos aspectos, eh, algunos aspectos en generales que nosotros debemos conocer. ¿Cuál, como qué aspectos generales? Por ejemplo, las consecuencias lógicas tratan de, es más o menos sobre todo un proceso. Debemos conocer sobre todo eso, que es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué se llama un proceso? Porque se tiene que seguir premisas. Entonces, eso debemos tener muy en cuenta, las premisas. Las premisas no son nada más que párrafos que pueden ser las respuestas y que debemos irlos uniendo para poder llegar a una respuesta en general. Como les digo, estas preguntas van a estar subidas con más ejemplos, recompensando lo de la semana anterior que no se tuvo en la plataforma virtual, pero lo voy a ir colgando así paulatinamente. Esta grabación, igual y apenas terminemos, yo les subo a la plataforma para que podamos nosotros seguir repasando. Entonces, esto es en el tema de lengua y literatura, el conocer qué son las premisas. Cuando nosotros conocemos qué son las premisas, son un conjunto de párrafos que nos permiten llegar a una conclusión lógica. Ojo, a una conclusión lógica. Aquí nosotros debemos tener en claro muchos aspectos, como por ejemplo, a ver, permítanme, sí, estoy contigo. Listo, entonces aquí vamos a ver un aspecto.
¿Qué es una consecuencia? A ver, todos creo que conocemos qué es una consecuencia. La consecuencia es donde acarrea un conjunto de algo. Por ejemplo, la consecuencia de contagiarse de coronavirus. La consecuencia es haber estado en contacto con las personas que han estado en el cerco epidemiológico o no haber tenido las medidas preventivas. Pero todo eso va en orden. Por ejemplo, primero, no usar mascarilla, pongamos algo así. No usar mascarilla. No usar la mascarilla. No usar la mascarilla puede ser una. La otra puede ser también, por ejemplo, contacto, contacto con personas del cerco epidemiológico. Listo. Otro de las consecuencias puede ser también el no ir al médico. No ir al médico sería otra de las premisas. No ir al médico. Entonces, todas estas premisas nos hacen llegar a una conclusión. Por ejemplo, contagiarse o empeorarse. Entonces, aquí nosotros debemos entender que las premisas no son nada más que asuntos que nos hacen llegar a una conclusión lógica que nos permiten conocer el aspecto general de las cosas. Entonces, para nosotros encontrar las premisas aquí, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, lo primero, los signos de puntuación. Ojo, si ustedes encuentran una pregunta que les diga sobre la consecuencia lógica, debemos tener muy en cuenta los signos de puntuación. Como decíamos, siempre que vemos un punto o una coma, nos quiere decir algo. Por ejemplo, el punto es que se termina la idea, perdón, que se termina todo el párrafo e inicia otro párrafo. La coma es cuando se termina una idea e inicia otra idea. La premisa suele estar siempre o con punto o con coma, cualquiera de las dos. Entonces, cada vez que nosotros veamos un punto, se acaba una premisa. Entonces, la conclusión va a ser el cúmulo de todas esas premisas y nos va a hacer llegar a una conclusión lógica. Entonces, nosotros de ley si tenemos, digamos, una, dos, tres, digamos que en nuestro texto tenemos 4 premisas. ¿Qué pasaría? Nuestra conclusión debe tener todo sobre estas 4 premisas. Si tiene solo de la 1 o de la 2 lógica, entonces no es una conclusión lógica porque no ocupa todas las premisas que debe ocupar. Ahí nosotros vamos a hablar de que una consecuencia lógica es el conjunto de todas las premisas. Las premisas. Entonces, una vez que nosotros conocemos eso, vamos a la pregunta. Dice, perdón, aquí nomás, ya. Con base en el caso, identifique la consecuencia lógica. Nos dice así. Ya, permítame. Actualmente se registra un uso excesivo de las redes sociales entre niños y jóvenes. Nuestra primera premisa. Solo la creación de espacio de diálogo familiar llevará a involucrar a sus miembros en actividades no relacionadas con la tecnología. Segunda premisa. Y tercera premisa, en Latinoamérica más del 80% de los niños y jóvenes usan de forma excesiva Twitter o Facebook. Entonces, en esta región, ¿cuál es la premisa correcta? A ver, tienen ustedes la pregunta para responder. Buenas noches, yo no leo, licenciado. La puede leer y ya les reviso. No se ve nada. Ya les reviso.
Ahí puedes verle mejor. Sí, pero está intentando. La negra sí se ve un poco mejor, igual un poco borrosa. Pero la otra, la de abajo, esa sí es la que no se identifica bien. Ya le estoy revisando los dos. Ya, permítame un ratito, voy a ver si es que así lo logramos ver. Ahí está mejor, ¿verdad? Sí, sí, listen, ahí sí se ve bien. Ya, entonces ahí le dejamos un ratito. Ahora sí. Parece que es la 4, listen. Los números no están bien, pero creo que es la 4. Sí, como les decía, está un poquito, los números un poquito La cambiados. 5, listen. A ver, vamos a revisar. Vamos a ir viendo un poquito. Ya. Vamos a ver, la 1 es esta, ¿verdad? La 1 es esta. Ya. Esta es la 1. Vamos a ver. No existe un uso de las redes sociales. Permítanme un ratito. Dice, no existe un uso excesivo de las redes sociales y no serán necesarios los espacios de diálogo familiar. Entonces, eso no es, entonces eso nosotros debemos descartar. Entonces, porque de ley nos dice que actualmente se registra un uso excesivo. Si ven, no cumple la primera premisa, entonces ahí ya no es una consecuencia lógica. Debe cumplir con todas las premisas. Vamos a ver con la 2. Esta es la 2. Existe un uso excesivo de las redes sociales, pero no serán necesarios los espacios de diálogo familiar. ¿Eso dice? Entonces, no. Entonces, aquí nos dice, solo la creación de espacios de diálogo familiar llevaría a involucrar a todos sus miembros en actividades no relacionadas con la tecnología. Entonces, ahí vamos nosotros viendo que esta tampoco es. Vamos a ver. Existe un uso excesivo de las redes. Esta es la 3. Esta es la 3. Existe un uso excesivo de las redes sociales y será necesario la creación de espacios de diálogo familiar. Esta puede ser.
Vamos a ver la otra. No existe. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La 3, disculparán. Entonces, que está un poquito mal porque justo a la hora de convertirlo, esto me mandaron de Quito. Son más o menos preguntas que van a poder estudiar. Todo esto les voy a dejar en un link en la plataforma para que puedan descargarse. Está ya con las respuestas y podemos nosotros ya ver aquí algunas cosas. Entonces, vamos a ver un poquito. Ah, sí, Lisa, porque no se veía el no, por eso pensé Sí, que era eso. sí, ya les voy a ir No, ya, explicando poco a poco cómo es esto. no, Ya. 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 Entonces, permítame aquí. Estoy acá. Estoy aquí. Le hice una pregunta, no vi cuál era la respuesta de la anterior. La respuesta del anterior era, ya le pongo en la pantalla. La respuesta del anterior era la 3. Ya le está compartiendo. Ahí está. La que le estoy marcando ahorita. Listo. Existe un uso excesivo de las redes sociales y será necesario la creación de espacios de diálogo familiar. Entonces, ahora sí, vamos a ver la pregunta número. Vamos a ver la pregunta número 4. Un ratito, solo estoy arreglando algo. Ya, vamos a ir viendo esta pregunta. Dice, con base en el fragmento identifique el elemento metaforizado. A ver, ¿qué es una metáfora? A ver, ¿qué entienden ustedes como metáfora o qué se acuerdan de lo que les dieron como metáfora? ¿Qué es una metáfora para ustedes? No sabemos. Ya, escucharán. Es una figura retórica de pensamiento que por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de algo. Por ejemplo, cuando yo digo una metáfora de, por ejemplo, un color, yo voy a describir las cualidades del color, pero yo no voy a decir, es el azul. Por ejemplo, yo puedo poner como el mar, como el cielo. Entonces, yo estoy dando ¿qué? Características, pero no estoy diciendo es el color azul. Entonces, vamos nosotros trabajando con las famosas metáforas. Entonces, nosotros aquí le damos un sentido a lo que nos quiere decir que es una metáfora. Aquí nosotros vamos entendiendo poco a poco de que si es que nos dan las características de la metáfora, simplemente debemos saber que nos van a dar nos van a dar bastantes guías para nosotros poder llegar a algo. Por ejemplo,
Aquí nos van a decir una metáfora, nos van a hablar de diferentes cosas, pero vamos a llegar simplemente a un concepto. Vamos a ver aquí. Denme un segundo, les pongo aquí. Y le pongo acá. Vamos a ver la pregunta. Ya. Vamos a ver qué nos dice. Planeador diminuto, sueño de oruga, que en un par de alas adquiere mariposa inocente, mancha volante, que alegre el azul del cielo, papelito de colores que sobre las flores se alza. ¿Cuál es el elemento de esta metáfora? La 1 es... Mariposa. La 4, Se Mariposa. refiere a una mariposa. Sí, vamos a ver si es que es una mariposa. Vamos a ver. Y la respuesta es la 4. Muy bien, chicas. Si ven que estamos avanzando bastante rápido. A ver, dice. Aquí vamos a hablar temas que cambian un poquito la perspectiva de lo que nosotros hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, vamos a ver qué es un eje semántico. A ver, un eje semántico, nosotros estamos hablando de la lengua y de la literatura y nosotros sabemos que el eje semántico es un paradigma el cual nos lleva a nosotros conocer cómo se escribe de mejor manera. Entonces aquí nosotros vamos a revisar entre los puntos que nos van a dar cómo se escribe bien algunos aspectos. Vamos a ver qué nos dice acá. Vamos a ver. Dice, identifica el eje semántico del texto. Vamos a ver. De este texto debemos identificar el eje semántico. Si pueden leer, si está bien medio claro, que sí creo que está claro, porque estoy monitoreando acá. Sí, Luisa, sí. Ya, listo. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. Uno de ellos, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me ofendió. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido ofendido comenzó a ahogarse, pero fue salvado por el amigo que al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó, ¿por qué después de que te ofendí escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo le respondió: cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido se encargará de borrarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en una piedra de la memoria, donde ningún viento podrá borrarlo. Vamos a ver cuál es el eje semántico de aquí. Ya. Vamos a ver cuál es el eje semántico de aquí. Lisa, súbale un poquito más ya. Ya lo voy a subir. A ver, les voy a poner ahorita las respuestas en sí. Solo les voy a poner lo que son las respuestas. Vamos a ver. Puede ser la 3, Lisa.
Ya, aquí están las opciones. Ahí están para que se vean mejor. La 3 dice. La 3, vamos a ver si es la 3. Sí, la respuesta correcta es la 3. Los buenos momentos vividos con amigos deben ser más importantes que los conflictos. Es algo parecido a la paráfrasis de un texto, sacar lo más importante de todo el proceso y de todo el contexto. Ya, listo. Vamos con la siguiente pregunta. Y un momento, vamos a ver cuál es la siguiente. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. ¿Cómo le dicen? ¿Puede volver al anterior? No vi la pregunta. No, todavía estamos, les estoy configurando. Ahorita entramos. La pregunta es la siguiente. Listo. Estamos aquí. Ya. Ahí sí se puede ver. Con base, esto es conclusiones lógicas, ya se acuerdan. Estas son las 3 premisas. Si ven que se van repitiendo las preguntas, por eso es que es necesario que nosotros conozcamos los conceptos necesarios para de ahí a sacar la consecuencia lógica. Vamos a ver qué nos dice. Con base en las premisas, identifique la consecuencia lógica. Dice, la mayoría de los uruguayos toman té dulce. Algunos uruguayos toman el té amargo. Carlos toma té amargo. Es probable que Carlos sea paraguayo porque ahí toman té amargo. Ya. Aquí hay palabras que nosotros Que debemos... Carlos toma té amargo. Claro. Entonces ahí vamos a ver nosotros palabras claves. Como por ejemplo, ¿por qué también nosotros no podemos hablar de que los paraguayos no les gusta el té dulce? A ver, ¿por qué no podemos hablar que a los paraguayos no les gusta el té dulce? ¿O por qué no aseguramos que Carlos no es uruguayo? Porque dicen que los uruguayos toman té dulce y los paraguayos toman el té amargo. Ajá, y Carlos toma té amargo, entonces puede ser probable que sea paraguayo. Sí, por esa palabra, algunos, porque no está diciendo todos los paraguayos o la mayoría de paraguayos. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo este tema. Ya, vamos a ir preparando la siguiente pregunta para nosotros poder seguir avanzando. Entonces, aquí vamos con la siguiente pregunta. O sea que Luis le mandaron de Quito esas preguntas. Sí, Y pasa usted que... tiene que hacer ahí con sus amigos, hay que le pase las preguntas propias. Sí, O las pasa medias que... cerca, por lo menos. Sí, pasa que ellos realizan semanas antes, no lo hacen, o sea, no hacen, o sea, por ejemplo, ahorita tienen simplemente para desarrollar el software, pero no tienen netamente las preguntas que digamos nosotros, esas van a tomar, pero estas son
preguntas que están dentro de del temario general. Eso quiere decir que estos temas y según en este contexto las preguntas les va a salir. Entonces, en este contexto vamos a tener que ir estudiando estos puntos. Entonces, es como decir, les va a salir, les voy a decir más en palabras morchas, les va a salir estas preguntas, pero les van a cambiar por ejemplo, la estructura. O sea, similares, Lice. Eco, les van a ser similares, o sea, vamos a deber Similares, nosotros, no exactas, sí, pero similares. no exactas, pero similares. Entonces, estos nosotros vamos nosotros a ir viendo poco a poco este tipo de preguntas, cómo se van llevando. Entonces, vamos nosotros a ver la siguiente pregunta. Dicen yo una pregunta, todavía no saben cuánto nos van a dar de tiempo para esa prueba. Según me dijeron, 1 hora. Claro que no va a ser extensa. Antes de esta prueba sí era extensa, porque era de 160 preguntas, si no me equivoco. Era bien extensa esta prueba. Pero a partir de este cambio y de por lo que estamos pasando, supe que van a bajar el tiempo, pero van a bajar también el número de preguntas. Listo, vamos a ver. Aquí se me puso un poquito. Ya, vamos entonces. Listo. A ver, creo que es un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Listo. Ya. Negra, Lice. Ya. Ya va a responder. ¿Seguros? Ya, dice, el árbitro lleva un pantalón y una camisa. Ojo aquí, este es el distractor que nosotros debemos conocer. Este distractor por nada del mundo lo hagamos, por favor, chicos, denle la prueba. Cuando nosotros... No, vamos a ver, permítanme. Negra, Lice, negra. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos nosotros de los errores gramaticales, tenemos género, número y persona. Vamos a hablar de un adjetivo, complete el enunciado con el adjetivo que califica los sustantivos que le preceden. Vamos a ver de un adjetivo que nos va a decir sobre el número de prendas. ¿Por qué? Dice el árbitro, un árbitro lleva un pantalón y una camisa negras. No. Siempre le antecede primero, siempre le tienen que anteceder con la primera palabra. ¿Cuál es el primer sustantivo? Sabemos decir, utilizamos los pantalones Negros. negros, muy bien. Entonces, cuando nosotros analicemos esto, tengamos muy en cuenta lo que nos dice. A los sustantivos. ¿Qué sustantivo inicia? El pantalón. Entonces, nosotros conocemos que te dice el árbitro llevaba un pantalón y una camisa negros. Esa es la respuesta correcta. Y aquí está para que la puedan observar ustedes. Negros. Negros. Ahí está. Ahí está la respuesta. Y una camisa negros. Mande. Así será. No, pasa Así que... será, el árbitro lleva un pantalón. A ver, no, cuando nosotros... Mande. A ver, explíqueme. Ya, cuando nosotros, sí, bueno, esto vamos a ver más sobre todo cuando trabajemos con reglas gramaticales. Cuando nosotros hablemos de 2 o más personas. Por ejemplo, si yo digo, Alex Sandoval y Cristina Ullauri están estudiando o son estudiantes. O el primero es varón y la segunda es mujer. Nosotros estamos hablando de 2 personas.
de dos personas. Y debemos nosotros siempre iniciar con la primera persona del sustantivo que nos dicen nosotros aquí. Vamos a ver acá. No, dicen, yo lo que entiendo es que está hablando, dicen, lo que yo entiendo es que solo está hablando de un árbitro que Sí. llevaba un pantalón y se supone que lleva solo una camisa. Claro. O Pero ahí usted me dice dice que son dos pantalón personas. y camisa. Pantalón y Por eso camisa. lleva un individuo. Sí, pero lleva ¿qué? Un pantalón y una camisa. ¿Cuántas prendas? ¿Cuántas prendas Dos, lleva el... pero... Aquí nosotros... o sea, no habla del color, no habla del color, sino de la cultural. Écoles, aquí nosotros entendemos género, número o persona, nada más. Porque nosotros ya sabemos que un árbitro lleva pantalones y camisas negras. O sea, la lógica ya nos da. Lo que nosotros debemos conocer es de qué tipo de qué tipo de adjetivo calificativo, o sea, del número nos está pidiendo. Porque aquí está negro, 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 negras, negra y negros. O sea, de color negro va a ser. Entonces, lo que nos va a pedir, ¿qué? Es el número correcto que nosotros le decimos. Y nosotros, la manera correcta de decirle es negro. Entonces, sí nos damos cuenta lo que nos está pidiendo. Debemos leer bien y entender bien. A veces la literatura, cuando ya ingresamos con todas las reglas gramaticales, cambia un poquito. Entonces, en eso debemos tener mucho en cuenta. Vamos a ver. Continuemos. Vamos otra vez con una metáfora. Vamos a ver otra vez una metáfora. Ya. Listo, dice, con base en el fragmento identifique el elemento metaforizado. Dice, vamos a ver, nos dice, humo pálido y celestial, que en días calurosos con su sombra nos refresca. Nube, manchita blanca, que con un borrador te perfilaron. Algodón suave, que sobre el cielo te magnificas. Sobre el azul firmamento, un vapor albino transita hoy. Vamos a ver cuáles son las posibles respuestas. ¿Cuál es la respuesta? La 2, dice. La 2, nube. Muy bien. Nada de complicarse en este tipo de preguntas. ¿Cómo nosotros conocemos el color metaforizado? Porque conocemos hasta dónde está. Vamos a ver. Vamos a preparar la siguiente pregunta. Listo, estamos acá y vamos a preparar la siguiente pregunta. Vamos con unita de historia, a ver qué tanto sabemos de historia. Vamos a ver un poquito. No sabemos, dicen. No sabemos de nuestra historia. Vamos a ver que la historia es simplemente el conocer sobre nuestro país. Sí le vemos complicados a veces, pero siempre nosotros conocemos aspectos generales y nunca nos desarrollamos en algo que es algo básico. Por ejemplo, el conocer los derechos de las personas, el conocer cómo nosotros hemos ido avanzando como pueblos y un poquito sobre, a ver, vamos a ver aquí un poquito. Vamos a ver esta pregunta no está muy complicada. Dice, complete el enunciado.
Entre los siglos XII y XIII, la cultura, ¿qué cultura? Alcanzó un gran desarrollo científico y social, y gracias a ello se conoció el uso de determinadas herramientas y plantas. Durante este periodo se concibió a la medicina como ciencia separada de la religión. Uno de sus exponentes más destacados fue quien aportó más importantes conocimientos acerca de la anatomía del ojo y el funcionamiento de la retina, y los principios para determinar la aplicación de vacunas. A ver, aquí vamos a conocer un poquito más. Ya, ¿dónde nació la medicina? A ver, ¿dónde creen ustedes? Primerito vamos a ver en qué país creen ustedes que inició o qué cultura inició la medicina. A ver, ¿cuáles creen? ¿Será Aquí? China? A ver, China, dice la señorita Cristina. ¿Qué dice señorita Daniela? ¿Será? Digo. Vamos a ver. No, española, ¿no? Ya, vamos a ver. ¿Española o china? Ah, Los Leonela. 4 dicen. Persa. Nadie latino. Es la primera. Al inicio, como yo les decía en la clase cuando estábamos viendo historia y prehistoria, nosotros la historia se cuenta de 0 para arriba. A ver, ¿desde cuándo? Desde la muerte de Jesús. Entonces, antes y después de Cristo. sí, antes de Cristo es antes de que se contara los años del nacimiento. Después va recorriendo así, desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús hubo 33 años. Entonces Jesús murió en el año 33 porque se cuenta de 0 a 33. Y de ahí va recorriendo el siglo XI y el siglo XIII. Viene siendo un poquito ya sobre la historia, no la prehistoria, porque la prehistoria es antes de. Bueno, aquí se mezclan conceptos, pero vamos bien. Entonces, la cultura árabe fue la que alcanzó en ese tiempo más del desarrollo, porque no existía la cultura china ni la española. La persa existía, pero no tenía gran magnitud en ese tiempo. Siempre al inicio, siempre los mayores descubrimientos en la época antes de Cristo o después de la muerte de Cristo, hasta un siglo determinado, siglo XIII, XIV, reinó casi todo lo que son descubrimientos científicos los árabes, porque tenían todo el conocimiento y todo el funcionamiento del mundo a su favor. Entonces, esa es la pregunta que nosotros debemos saber. ¿Quién fue quien alcanzó el desarrollo de la medicina? Fueron los árabes. Muy bien. La otra preguntita tampoco está complicada. Es la historia que nosotros debemos conocer. Dice, vamos a ver si conocemos de la historia del Ecuador. Vamos a ver un poquito sobre la historia del Ecuador. González Sarmiento, Tania Marisela, dice, la Gran Depresión, ojo, el Ecuador tiene diferentes aspectos en su economía. Uno de los aspectos más grandes fue la Gran Depresión, que fue por el año de la Primera Guerra Mundial, la que dejó como cola en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Gran Depresión, dice, de 1929 en Estados Unidos fue una grave crisis que alcanzó a los sectores financieros, industrial, comercial y agrícola. Surgió luego de un periodo de abundancia y prosperidad económica. Los efectos de esta crisis se extendieron por toda la región y Ecuador no escapó de esta problemática continental. Con base en el texto, con base en el texto, todas son consecuencias de Ecuador, excepto esta palabra,
A ver, ¿qué quiere decir esta palabra? Sé que todo menos eso. Muy bien, excepto, vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Será la inversión, reducción de la inversión extranjera? ¿Será el auge de la política económica liberal? ¿Será la caída de las exportaciones agrícolas? ¿O será la eliminación del patrón monetario del oro? ¿Cuál de esos? Lo cuatro. La 4, la eliminación del patrón monetario del oro, dicen acá. ¿Cuál dice Cristina? Yo entre la 1 y la 2 estoy. Ese rato está entre la 1 y la 2, suerte o muerte. Ese rato la C de Cristo, la D de Dios, o la A de ayuda, o la B de Big Mama. Ya, ¿cuál cree que es usted? La La 2 2. tal vez. Muy bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese año, ocurrieron todo lo que nosotros vemos ahí. Primeramente, de cajón. ¿Por qué cayó las exportaciones agrícolas al mundo? Porque nosotros éramos grandes No quería exportar. exportadores hacia Estados Unidos. Eso quiere decir que si Estados Unidos cae si Estados Unidos cae su economía, no va a poder importar productos de lo que nosotros podemos dar. Segundo, la caída, también la reducción de la inversión extranjera, porque ¿quién era que invertía en Ecuador? Eh, porque nosotros recibíamos apoyo económico de Estados Unidos. Entonces, eso ocurrió. Y la eliminación del patrón monetario del oro, porque nosotros dependíamos del oro en ese tiempo, porque todavía existía la reserva de oro en la cual se manejaba la economía del Ecuador. Entonces, lo que sí no pasó, o sea, no fue consecuencia, fue el auge. ¿Por qué un auge? Porque en ese tiempo que hubo caída de una gran potencia, debemos conocer que también nos afectó a nosotros como ciudadanos. Entonces, no pudo haber un auge en una caída de una gran potencia que apoyaba a Ecuador. Eso debemos tener mucho en cuenta aquí, chicas. Entonces, mucho ojo ahí. Pues vamos a ver. Vamos a preparar la siguiente pregunta y vamos a ir conociendo. A ver, les voy a marcar. La siguiente pregunta es cosa de cultura general. No es nada complicado ni nada por el estilo que se vayan a dar contra la pared. Eh. Vamos a ver. Cultura general. ¿Cómo ustedes manejarían el medio ambiente del mundo? Ya. Ciudad y medio ambiente. Según datos proporcionados por la ONU, ¿qué significa la ONU? Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Yo les voy a dejar subir en la plataforma algunos acrónimos que debemos conocer. Ya. En América Latina, las ciudades consumen más del 80% de los recursos ambientales y materiales de la región. A esto se suma el hecho de que carecen de proyectos, de iniciativas para disminuir dichos consumos o mejorar la optimización del uso de los mismos a través de los medios que pueden ser aplicados en el Ecuador. Seleccione las maneras en las que la población civil de las urbes de nuestro país podría colaborar con la reducción del problema ambiental descrito en el texto. Ya. Lean y respondan. Ya.
La 2, Liz. La 2, la 1 y la 4. ¿Cuál dice usted, señorita Cristina? Sí, también dicen parece. Muy bien, es la 2. Esto es lo que nosotros debemos conocer nosotros de cajón. Porque si nosotros vivimos en un mundo en el cual está dividido en medio ambiente, en diferentes aspectos, por lo cual nosotros debemos conocer todo este tipo de contextos. Por eso aquí dice, la primera sería la 1, 4, la 2. Organizar comitivas barriales para la clasificación de residuos orgánicos y reciclables. Sí. Establecer ordenanzas legales urbanas, ahí no, porque en el plano urbano no se ocupa nada del medio ambiente y no se ayuda en ese aspecto. En otra dice, establecer los sitios adecuados para la quema de basura. No, porque nos está hablando del cuidado del medio ambiente y cómo vamos a quemar basura. Plantar en los jardines domésticos plantas de la zona para fomentar la flora nativa. Muy bien. Es lo que nos va ayudando poco a poco a conocer. Listo, vamos con el siguiente. La siguiente pregunta. Igual, cultura general. Dicen nadie nos va a poder ayudar ese día. Ese día, a menos que encontremos la solución, he de poder estar yo. Aunque sí puede poder encontrar la Vea solución. cómo nos ayuda ahí. Claro, obviamente, sí, como si les ayudo, ustedes saben que están aquí y yo hasta el final les voy a ayudar. No se preocupen. Para eso hay programas y todo eso. Pero esperemos ver cómo salen los lineamientos de la prueba y ahí vamos. Pero sí debemos ir conociendo poco a poco esto. Para que no Es que les dicen coge. de seguro como va a ser en casa, de le iban a copiar, algunos van a hacer Obviamente. algunas cosas. No, algunos están de contratar personas para que Sí, les den dice, por resalida. eso nosotros queremos que usted esté ahí, pues. No, yo de estar de manera, se puede de manera presencial, si es que todo esto se va dando poco a poco, es de manera presencial. Si es que no, yo de manera virtual sí me conecto a su computador y les puedo ayudar. Ya le dicen, ¿verdad? Nos tiene De que eso no ayudar. se preocupe. Ya le dicen gracias. No se preocupe. Ya, listo. Vamos a ver la siguiente pregunta, pero vamos a ir conociendo poco a poco y vamos esperando primero lo que nos salgan en nuestros lineamientos y ahí listos para ver. Ya. Dice, ¿a qué población hace referencia el texto? Dice, según los datos del censo del INE, que en el 2001 esta población representaba el 77,4% de los habitantes del Ecuador. Sin embargo, para el censo del 2010 representó el 71,9%. La disminución se explica por la incorporación de una nueva categoría de autoidentificación en el último censo, que permitió la reorganización en el mapa étnico. Sin embargo, no deja de ser mayor sector poblacional de todas las personas, de todas las provincias del país. Perdón. ¿Cuál es para ustedes? No veo bien, dicen, O 4. se borró otra vez. ¿Sale borroso? O no es mi señal, creo. Debe ser lo Sí, mismo no porque, sé si sea mi señal. sí, porque ahorita sí está, sí la estoy Ah, ya, monitoreando y no, no, ya volvió. ya volvió, ya Ya regresó. volvió. Mi señal nomás creo que. Ya, listo. ¿Cuál creen que es? Tenemos afroecuatorianos, blancos, mestizos o indígenas. Dice que en el censo del 2001 eran el 74%, pero en el 2010 fue el 71%, por lo que se abrió más etnias a la hora de poder escoger. Por ejemplo, hubo mulatos, hubo blancos, hubo todo eso. Y la respuesta dice la 4, la señorita Leonela. ¿Cuál dice usted, señorita La Cristina? 3 será. Muy bien, la 3. ¿Por qué? Porque hasta por obvia razón. ¿Cuál es la mayoría en qué son la mayoría de personas? Mestizos, dice. Mestizos. En el Ecuador somos la mayoría de mestizos. Listo, entonces, muy bien. Nosotros debemos conocer eso que, miren,
Por más que nosotros queramos esto, que esto existe en un libro de historia, en un libro de capacitaciones, que no lo va a ver. ¿Por qué no va a haber este tipo de preguntas? Porque nosotros estamos acostumbrados a que esto nos den como una materia, pero no sabemos que son, permítame un momento. De cultura general. Esta materia más sobre todo, ¿de qué? Esta materia nos permite a nosotros conocer más sobre nuestro país, sobre cómo nosotros hemos ido evolucionando y cómo somos hoy en día como personas. Entonces, como les digo, esta semana y hasta que salga la fecha de la prueba, que ya debe ser entre estas semanas, vamos a ir trabajando con clases así mismo en el horario establecido. Pero a partir, cuando ya sepamos que debe ser entre esta y la próxima semana, vamos a tener clases de lunes a jueves para reforzar conocimientos, sobre todo en las áreas de matemáticas, física, química, que vamos a tener el apoyo igual de otro docente para que puedan trabajar con mejor sobre eso. Igual, no se preocupen que para el día de la prueba, ahí vamos a hacerlo mejor para que ustedes puedan tener una buena nota para postulación. Ustedes saben que yo, como les dije, el curso va desde la postulación, perdón, desde la inscripción del examen, la capacitación y hasta que ustedes puedan escoger su carrera. Yo no les voy a dejar así que ustedes hagan eso solos, todo ese proceso lo voy a llevar yo. De eso despreocúpense, chicas. Entonces, con Sí, esto... Listen, no nos puede abandonar. No, chicas, ya saben que yo les ofrecí con el curso y es lo bueno que tenemos la confianza y que no se preocupen que hasta la postulación y ustedes puedan escoger su carrera, vamos a estar ahí para poder ayudarnos, creo que mutuamente. Y bueno, sobre todo esperemos que Dios no quiera, no pase nada y todo esté normalmente y que pase todo bien. Y bueno, me despido, chicas. Nos vemos el día miércoles. Si es que ojalá y el miércoles ya salga la fecha, porque me dijeron que entre estos días ya sale la fecha exacta de la prueba. Y ya les estaré notificando, entonces por favor. Nos vemos, chicas. Cuídense. Ya, Listen, buenas noches, muchas Hasta el gracias. miércoles nos vemos. Ya debe estar subido esto en Se la cuida, plataforma. Listen. Igualmente, pasen bien. Cuídense.